Le invito para que ahí en su Biblia, ahí sentadito, busque en su Biblia el libro a los Hebreos, el epístola a los Hebreos, el capítulo 11, y hoy vamos a leer los versículos del 2 al 7. Hebreos capítulo 11 y los versos del 2 al 7. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, como siempre, agradecidos contigo, dándote infinitamente gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, como familia de la fe, como parte de esa gran familia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han tomado a bien, Señor, y todos en una disposición de corazón, con ese sentimiento venimos a glorificarte y a decirte que gracias por tu misericordia y por ese inmenso amor. Ahora, Señor, nos disponemos a compartir tu palabra. Clamamos al autor y revelador de ella, el Espíritu de Dios, para que sea Él el que tome el control, para que ponga las palabras necesarias, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y eso sea para beneficio nuestro y para tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos siempre con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos con el estudio de la fe. El domingo 24 lo iniciamos, 24 del recién mes pasado. Y solo en el primer versículo ahí quedamos, no pudimos avanzar. Yo pienso algo, iglesia, por si se nos ha olvidado, el apóstol Pablo siempre decía, me es necesario repetir las mismas cosas. Yo no sé cuántos de las personas que estamos esta mañana, que estuvimos ese domingo 24, iniciando el estudio de la fe, pudimos profundizar. En realidad nos ha interesado averiguar algo. Y esto lo digo porque he venido manteniendo de que el camino del cristianismo es un camino difícil. Y eso me ha llevado a mí a pensar, a reflexionar, a preguntarme, ¿será que usted, pastor, le está poniendo cargas a la congregación que ni usted las puede llevar? Y me puse a pensar yo, ¿por qué? Porque el domingo pasado que hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también dije lo mismo, de que el cristianismo en el camino que usted y yo estamos no es nada fácil. Entonces se me vino a la memoria de que las veces que he manifestado eso, hemos tenido apoyo bíblico para poderlo decir. Entonces eso me ha dado tranquilidad. Y el apoyo bíblico que tuvimos nosotros el domingo pasado respecto
a que Cristo había resucitado, fue cuando hablamos de las personas del equipo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo, de sus discípulos, de los 12 discípulos, de las mujeres que estuvieron con Él, ninguna creyó. Si usted se recuerda lo que hablamos el domingo pasado. Todas se extrañaron, todas lo buscaron donde todos tenían que buscarlo, fueron a la tumba cuando Él les había dicho que no iba a estar ahí, que al tercer día iba a resucitar. Entonces cuando yo me pongo a analizar esos puntos, gente que lo vio, que lo tocó, que comió, que compartió su vida con ellos, no creyeron, se les olvidó. Entonces eso me lleva a mí a una reflexión que me hace pensar y digo, la verdad que esto no es fácil. Cuando yo escudriño las Sagradas Escrituras que Dios me permite y comienzo a ver los verdaderos pasos de la fe y el verdadero significado que tal vez yo anteriormente no lo había entendido de la forma correcta, digo yo, es necesario que nosotros como iglesia tengamos bases para ver, para poder analizar si en realidad estamos dentro de lo correcto o lo incorrecto. Porque la mayoría, y lo voy a decir con respeto, y si alguien no entra en el campo que lo voy a decir, tranquilo, no hay ningún problema. Pero me pongo yo adelante, me pongo como primero. La fe que yo he manejado no ha sido una fe bíblica. Ha sido una fe por conveniencia, de conveniencia. Ha sido una fe bajo mis tiempos, bajo mis necesidades. Presentándola solo por presentarla, pero sin esperar como las Sagradas Escrituras enseñan. Y hoy, ¿por qué piensa distinto? Porque le he estudiado. Porque he comenzado a ver que la fe no solo significa que Dios me va a curar, que la fe no solamente significa que Dios me va a sacar de los problemas económicos que tengo, que la fe no significa que Dios va a restaurar mi hogar. Eso no está bien que sea por fe, pero hay algo más importante, que la salvación es por la fe, la justificación es por la fe. Y eso se nos olvida a todos. Y solo pensamos en Cristo en la cruz del Calvario, la sangre de limpia mis pecados, pero no entendemos que todo eso tiene que ser caminado adelantemente por fe, a nunca dudar, a cosas que no hemos visto, creer como que si están ahí, convencidos de que así va a ser lo que la palabra de Dios dice. Y eso me ha motivado a que juntos como iglesia lo estudiemos. ¿Para beneficio de quién? También beneficio mío. ¿Para beneficio de quién? De todos los que escuchamos la palabra de Dios. ¿Para beneficio de quién? No de personas de 45 minutos. Por eso le digo yo, hermano, no sé cuántos, yo no acostumbro a levantar la mano ni levantar, de nada sirve. No sé cuántos de nosotros en realidad le hemos puesto cuidado y atención a esto. Esto no es que sea importante, no, esto es vital. De esto depende su vida eterna, así de fácil, la fe. Entonces para nosotros la fe era, por fe voy a hacer esto, por fe aquello me va a venir, esa era toda la fe. Y nos venimos a dar cuenta por la palabra de Dios que esa es parte, pero que hay cosas fundamentales, vitales en la vida del cristiano. De eso es lo que estamos tratando. Vimos también que este capítulo es uno de los capítulos grandes de las Sagradas Escrituras, conocido por muchos como el catálogo de los héroes de la fe, también como el gran salón de la fama de Dios. Y es donde están esos hombres que son un ejemplo para nosotros. ¿Cómo yo puedo ser un hombre agradable a Dios? Tiene que ser por fe
por la forma como yo me conduzco por fe en la vida espiritual. Es la única forma, hermano. La Biblia, en todo su contenido, en todos los libros, nos demuestra personas que en realidad vivieron por la fe, pero solamente en este capítulo 11 define lo que es la fe, lo que vimos nosotros el domingo 24. El versículo 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. A esta parte muchos comentaristas la llaman la recompensa de la fe. Y nos podríamos preguntar, ¿y por qué la recompensa de la fe? Porque es la aprobación de Dios. Dios queda muy complacido cuando creemos en Él y creemos en sus promesas. Muchos estudiosos también a este versículo dicen que es la idea central de todo este versículo, la forma como le acabo de decir, que es que Dios queda muy complacido con las personas. Los antiguos, estos grandes hombres de Dios que vivieron en el pasado, creyeron y le siguieron, pero tuvieron cosas muy importantes. Se alejaron del mundo, se alejaron de sus posesiones y de los placeres. Cuando yo estoy diciendo se alejaron es que no es que no volvieron a estar en el mundo, no es que botaron sus posesiones que no les importaron, no es que ya no disfrutaban, no. Todo lo que el mundo les daba, sus placeres, sus posesiones, pasaron a un término bajo. Y los principios divinos que Dios les había establecido llegaron a primer lugar. De eso es lo que está hablando aquí esto. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué un cristiano puede decir yo ya no quiero lo que antes tuve en el mundo? ¿Por qué un cristiano las posesiones, lo que ha adquirido con sus esfuerzos, por su inteligencia, por su profesión, que todo Dios se lo ha dado, por los placeres que ha tenido, por qué los puede abandonar un cristiano como le hicieron a esta persona? Sencillamente porque conocían a Dios, sabían que eso que tenían no era absolutamente nada para todo lo que Dios les podía dar. Y comenzaron ellos a valorar la tierra prometida, comenzaron ellos a valorar la vida eterna. Abraham, por ejemplo, nunca construyó una casa. Abraham vivía en tiendas de campaña donde llegaba. ¿Por qué? Porque sabía que él no era de este mundo, era un peregrino. En cambio, si hacemos un análisis respecto a eso, nosotros como que estamos al revés. Nosotros no confiamos en todas las promesas que Dios tiene para un futuro nuestro, sino que nosotros dependemos de nuestras posesiones. Estamos completamente arraigados a esto, estamos cimentados y sembrados completamente en eso, no en las promesas de Dios. Es la diferencia entre nosotros y esos grandes hombres de Dios. Pero el verdadero contexto de este versículo 2 es, en base a lo que el escritor anónimo dice, es que estos cristianos estaban completamente desilusionados, los habían desalentado y estaban pensando en abandonar a Jesús y a un cristianismo distintivo. Entonces ellos necesitaban un testimonio bueno para volver a los caminos del Señor. Y estos antiguos eran los santos del Antiguo Testamento, muchos de los cuales son mencionados en este capítulo. Acompáñenme al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted bien sabe, hermano, las diferentes teorías que hay respecto a la creación. Yo no creo ser un hombre
de una gran inteligencia. No me catalogo de esa manera, me catalogo normal, o sea, corriente como cualquiera. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque tal vez en mi falta de un gran conocimiento puedo entender lo que significa un orden. Puedo distinguir del desorden al orden. Lo hago naturalmente sin ser cristiano. Y cuando yo veo en esos grandes programas de televisión, History Channel y todos esos que hablan de los grandes científicos, de la evolución, de la creación, el Big Bang, de la explosión, pienso naturalmente, no cristianamente. Me es más fácil creer en lo que la Biblia dice que en eso, naturalmente, sin ser cristiano. Si yo fuera un hombre que conociese de Dios como la mayoría del mundo lo conoce, que Dios existe, hasta ahí nomás. Cuando yo veo la constelación, cuando veo la distancia del sol a la tierra, cómo funciona todo en un tremendo orden, eso me hace a mí, digo yo, tiene razón la Biblia, sin ser cristiano, tiene razón lo que dice ahí. Pero hay una cosa también, que si yo quiero dejarme ir por la fe en eso, yo tengo que tener apoyos bíblicos, porque la fe yo la tengo que montar en algo. La fe, el creer, yo creo en algo, pero lo creo porque lo creo. Entonces aquí ya me paso al ámbito cristiano. Por ejemplo, ¿por qué yo creo lo que Dios dice respecto a la creación? El primer punto. En el año de 1885, un filósofo inglés llamado Herbert Spencer, en el tercer capítulo del libro de él, que traducido al español es Los primeros principios, este hombre clasificó y dijo lo siguiente: todo lo conocido, dijo, está encerrado, dijo, en 5 categorías. La primera categoría, dijo, tiempo. La segunda categoría, movimiento o acción. La tercera categoría, dijo, fuerza. La cuarta categoría, dijo, espacio. Y la quinta categoría, dijo, materia. Y el mundo dijo, wow, ¿por qué? Cierto. Pero la Biblia, la palabra de Dios, esto fue en 1885. En el primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 1, la Biblia dice lo siguiente: en el principio, dice, ¿qué es eso? Tiempo. Creó, ¿qué es eso? Movimiento o acción. Dios, ¿qué es? La fuerza. Los cielos, espacio. La tierra, materia. Y la ciencia dijo, es cierto lo que la Biblia dice. Para que usted vea los fundamentos y lo que le va dando bases a usted para ir cimentando en ese gran Dios que tiene. Pero ¿y qué es lo que nos falta, pastor? Nos falta leer, nos falta estudiar, nos falta buscar la credibilidad en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cimentar nuestra fe, iglesia. De ahí viene otro gran problema, que si la tierra era cuadrada, que si era no sé qué, que si era no sé cuánto. Y ya por el 1500 y pico, 1400 y fracción, pues descubren que la tierra era redonda. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios. El capítulo 8 y los versos 26 y 27. 900 años antes de Cristo, el libro de Proverbios dice lo siguiente:
no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Verso 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Está hablando de la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba. Eso dice Proverbios 900 años antes de nuestro Señor Jesucristo. 660 años aproximadamente el profeta Isaías, por medio del Espíritu Santo, da esta revelación. Isaías 40, versículo 22. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La Biblia ya lo decía. Entonces, cuando yo voy viendo todas estas cosas, voy diciendo: qué gran Dios del que tengo. El Espíritu de Dios tocando la mente y los hombres escribiendo tal vez lo que no conocían, pero siguiendo la orden de Dios. El versículo no lo traigo porque se me acaba de venir a la mente y yo casi siempre, esto para mí es algo precioso. Si usted se recuerda cuando lo de la tierra que no la sustenta nada, los griegos, Atlas, con el mundo así deteniéndolo. Otros decían que en la caparazón de una tortuga gigante estaba la tierra, y así un montón de cosas. El libro que discute si es el primero o no con Génesis, que es el libro de Job. Job dice: la tierra no la sustenta nada. Entonces, todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen en mi vida? Cuando yo las escudriño, cuando las estudio, cuando leo un poquito de lo científico, porque no crea que yo paso leyendo esas cosas. No, lo que me interesa, pues, lo que va a ayudar a mi vida, lo que me va a hacer crecer, lo que me va a hacer cimentarme, yo necesito buscarle. Y cuando yo veo todas estas cosas, ¿cómo yo voy a ignorar que la Biblia tiene la razón? Que la Biblia no miente. No puedo. Que pueden llegar momentos de duda en mi vida. Claro, si yo sigo siendo humano, débil, carne, polvo, todo lo sigo siendo. Pero eso ya no dura mucho tiempo en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me recuerda todas estas cosas. Entonces tengo que vivirlas, tengo que conocerlas, tengo que estudiarlas. ¿Para qué? Para guardarlas en mi corazón, y que en esos momentos que pueda venir la incredulidad, el Espíritu de Dios me ayuda a recordar esto. Pero si yo no las estudio, si yo no las guardo, ¿cómo el Espíritu de Dios me va a ayudar? ¿Cómo me voy a cimentar? ¿En qué voy a poner mi base? Y sobre eso voy a comenzar a edificar mi credibilidad. No puedo edificarla. Voy a estar en arena, se va a derrumbar rápido. Esas son las cosas, iglesia, que nosotros debemos de ponerle cuidado. Y cuando en el versículo dice de que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, en Génesis 1:3 dice: y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y de ahí usted sabe, comienza toda la descripción de lo que se hizo. El salmista en el Salmo 33:6, no lo busque, yo se lo voy a leer rapidito, usted anótelo. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En el versículo 9 del mismo Salmo 33 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora bien, iglesia, supóngase que usted no haya escuchado lo que hemos ahorita hablado, no haya estudiado usted con respecto, haya leído Isaías 40, 22, haya leído Proverbios 8, pero usted no le puso atención. Y de repente usted en su lectura bíblica agarra y se va al Salmo 33 y usted lee esto. ¿Qué fundamento va a tener para creer lo que el salmista está diciendo?
Pero cuando usted conoce todo lo que la Biblia nos ha enseñado hasta ahorita, yo digo, tenía razón el salmista. ¿Y qué hace eso? Ayudarme más. Porque yo necesito ayuda. Porque mi humanidad la necesita. Yo no me puedo confiar. Yo no puedo confiar en mi sabiduría humana. No puedo confiar. Porque está peleando y muchas veces gana. Entonces tengo que estar alerta. ¿Y alerta cómo? Por medio de esto. ¿A no votar qué? A no votar lo poco que estoy conociendo y estoy ganando de saber lo que es la fe, la verdadera fe. Entonces, vimos nosotros que el acto de creación, o yo lo veo distinto. Ahí están un montón de gente con un miedo de mañana, el eclipse. TikTok está lleno de que apocalíptico, que el eclipse de Jonás, que hay que ir a comprar frijoles, que hay que llenar los carros. A ver cuántos cristianos lo han hecho. No sé. Un eclipse, hermano. Yo hace años viví uno cuando vivía en Santiago de María. Normal aquello, yo no le veo nada. Hasta quería que durara más para irme a acostar. Y yo contento cuando dicen esto un montón de loquitos que son 3 días. 3 días que voy a estar dormido, digo yo. A mí no me da ningún miedo eso, ningún problema. Pero anda gente que ya está muriendo, pues. Y están muriéndose ya, como cuando dijeron que en mayo de no sé qué año iba a ser el fin del mundo, un montón de cristianos preguntando. ¿Por qué? Porque no leemos las escrituras. Porque viene cualquier persona y ese es el cuidado, iglesia. Y eso es lo que aquí en su iglesia se le ha tratado de que todos juntos lo aprendamos. Que debemos de tener discernimiento para saber lo que escuchamos. Para saber de dónde viene lo que le están diciendo. Para que usted sepa cuando un pastor X, el que sea, se pone frente a una congregación y está hablando cosas verídicas que el Espíritu de Dios le está dando respecto a lo que las Sagradas Escrituras enseñan, o cuando es él por sus sentimientos y emociones. La congregación está obligada a saberlo. Esa no es cuestión del pastor, es cuestión de la congregación. Usted tiene que discernir. Usted cuando se vaya a su casa, usted no vaya hablando del pastor, no. Usted sea como los de Berea, nobles, que cuando escuchaban a Pablo, qué bonito el mensaje de Pablo, pero se iban a su casa y escudriñaban para ver si Pablo no les había dado garabato. Esa es la congregación. Esa es una congregación que crece. Esa es una congregación que se cimenta en la palabra, no en lo que un pastor dice. Estamos obligados a escudriñar. Eso hacían los de Berea, y Pablo les dice, nobles como los de Berea, dice, que escudriñaban el mensaje. ¿Cuántos de nosotros, si hay algo que en esta mañana Dios le ha mandado en este poquito que hemos intervenido, va a hacer efecto en su vida? Y va a pasar la semana escudriñando y buscando, y yo quiero aprender de esto, porque 45 minutos no son nada, iglesia. Lo que necesitamos es que usted en su casita todos los días escudriñe las Escrituras, le busque, porque esto que estamos estudiando, ¿no?, es vital para todos nosotros. Y luego dice el versículo 4 del capítulo 11, por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por ella. Aquí hay un tema que se puede extender un poquito. Muchos de nosotros, y lo voy a seguir repitiendo, por falta de conocimiento, no es ignorancia, porque no somos ignorantes, lo que pasa es que no leemos, no nos interesa, es falta de interés.
hacemos las cosas para Dios como a mí me parece. Y Dios ha establecido absolutamente todo cómo se va el ser humano a llegar a Él. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos, la ley, los primeros versículos eran para el hombre la relación que él iba a tener con Dios, cómo iba a ser. No es como yo quiero que me voy a acercar a Dios. Esos son los grandes errores que cometemos. Es como Dios quiere que yo llegue a Él. Y los otros mandamientos eran para que el ser humano pudiera vivir dentro de la sociedad tranquilamente, respetando a su prójimo, respetando a su familia. Fueron los 10 mandamientos, eso fue todo. El gran problema de la ley, respeto. No mirarás a la mujer de tu prójimo, es relación dentro de una sociedad, un respeto entre los amigos, respeto entre los vecinos, y así por el estilo. Todos los mandamientos para eso eran. Pero el hombre ha querido acercarse a Dios como Él quiere, todos los seres humanos lo hacemos. Cumplimos lo que decimos nosotros que queremos cumplir, hacemos las cosas como nosotros decimos que las queremos hacer y creemos que con eso nosotros estamos agradando a Dios. Eso es falso, hermano. Eso no es así. Oramos como nosotros pensamos que debemos de orar. La Biblia establece cierto orden que ya lo hemos estudiado aquí en la iglesia. Dios es un espíritu. Usted naturalmente no le va a llegar jamás a Dios. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Dios busca personas que le adoren en espíritu y verdad, dice. Para eso tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Porque ¿qué hemos de pedir? No sabemos, dice Romano. Pero el Espíritu de Dios sí sabe, dice. Porque Él conoce la voluntad de Él. Y Él se comunica, dice, con Dios con gemidos indecibles. Ellos saben cómo se conectan. Entonces hay ciertos temas, ciertos órdenes que la Biblia establece, pero nosotros oramos como queremos. Está bien, hermano. A mí Dios me oye perfecto, hermano. Conmigo no tiene problema. Yo lo que le digo es de que Dios deja ciertos parámetros de la forma como el hombre se va a acercar a Él. Indiscutiblemente están en la Biblia, a menos que la Biblia se equivoque. Por medio de Abel se nos dice que hay una forma de ser considerado justo. ¿Por qué? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque Abel se acercó a Dios de la forma correcta. Quiero ser justo yo ante Dios en oración, debo acercarme a Él de la forma que Él dice que es lo correcto, que un ser humano se deba acercar a Él. Cuando Adán y Eva, los padres de estos dos personajes, pecaron, lo primero que sucedió en ellos que se vieron que ellos habían andado desnudos siempre, desde que Dios los creó, pero nunca habían visto su desnudez cuando desobedecieron el mandato de Dios como el primer pecado. Entonces vemos nosotros que la desnudez es un símbolo de estar consciente del pecado. En Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y es donde viene la primera actitud del ser humano cuando peca. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron hojas de higuero y se cubrieron. Ellos quisieron cubrir su pecado. Ellos quisieron taparse. Ellos pensaron que se podían esconder de Dios. Y eso era imposible. Cuando Adán y Eva pecaron, eso fue lo que ellos inmediatamente hicieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les demostró que las cosas se iban a hacer como Él había dicho, como Él les había anticipado. ¿Y qué hizo Dios?
les proporcionó vestiduras de pieles. ¿Haciendo qué? Sacrificando 2 animales. El primer derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Sacrificó 2 animales y de las pieles de los animales Él les hizo las vestiduras a ellos. ¿Para qué? Para que se cubrieran su pecado. Solo la sangre, por medio de la sangre pasa eso. En Génesis 3:10 dice, en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor había establecido que el pecado y la culpa tenía que ser cargada por el transgresor o por un sustituto. Eso es lo que Él había declarado. Todo esto había sido enseñado a Adán y Eva. Y Adán y Eva se lo habían transmitido a sus hijos. Entonces la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, esta fue. Abel se acercó a Dios con la ofrenda que Dios demandaba, un cordero. Caín hizo lo que él quiso hacer, como muchos de nosotros, que nos acercamos a Dios como yo digo y punto. Y como yo lo digo, Dios me tiene que escuchar. Y como yo hago esto para Dios, Dios me lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque yo lo hago, hombre. Y yo soy yo, pues. Entonces me lo tiene que aceptar. Entonces Caín llegó con pipianes, con ayotes, con huisquiles, con todo lo mejor del huerto que él había sembrado. Y eso le llevó en un canastillo bonito al Señor. ¿Le llevaba qué? Sus obras. ¿Le llevaba qué? Su esfuerzo. ¿Le llevaba qué? Su trabajo. Desde ahí puede ver usted el primer acercamiento a Dios por las obras. No furula. Dios lo rechaza. ¿Por qué? Porque Él ya lo había dejado establecido. Que el pecador tenía que acercarse de Él y como transgresor pagar o llevar un sustituto. El sustituto que llevó Abel no cubría toda la expectativa de cubrir todos los pecados, pero lo que hacía era apuntar, era un simbolismo, apuntar a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando yo me presento a Él pecador, Dios dice que a Jesús lo ha dejado como un sustituto, a quien puso, dice Romanos, como proposición por mis pecados, lo puso a Él. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ahí nadie más. Y esa es la situación que se estaba dando en este momento, desde ahí, desde el principio. Se comienza a ver la obediencia y lo que yo quiero hacer. Para mí esto es muy importante porque nos tiene que ayudar como iglesia a darnos cuenta de que las cosas no son como yo pienso, hermano. De que las cosas no son porque es que es mi forma como yo me quiero acercar a Dios y Dios me la tiene que dictar. No, hermano, estamos hablando de un Dios santo, de un Dios que vive en la eternidad y su nombre es el Santo. Entonces no podemos nosotros llegar como con cualquier cosa hacia Él. Y hay otra cosa. Dios, por lo poquito o mucho que uno logra entender, porque usted se ha fijado y lo ha dicho, yo también a cada rato digo, toda buena cosa que sucede a X o Y persona, Dios le está bendiciendo. A quien sea. Usted oye personas no cristianas, personas no. Fíjate que esto y esto, Dios lo está bendiciendo. Ah, no, hombre. Entonces uno se pone a pensar, uno se queda callado, ¿verdad? Y será Dios quien bendice. Yo hace años prediqué una serie que se llama Éxito o Bendición. Nosotros debemos de definir cuando mi éxito, mi conocimiento me ha llevado a un progreso. Mi éxito,
que Dios permite, son otros $20. Estoy hablando de éxito o bendición. Porque Dios a mí me dio, desde que nací, cierta capacidad. Y yo he tenido aquella necesidad de estudiar más, de prepararme más. ¿Y por qué no, pues? ¿Y por qué no? Mi capacidad, Dios me la dio. Pero esa es mi capacidad la que me lleva a lograr algo. ¿Y la bendición cuál es? La bendición viene directa de Dios. Entonces hoy estamos acostumbrados. Me compré un carro, gracias a Dios, Dios me lo regaló. ¿Quién dice que Dios te lo regaló? Es que la casa que Dios me la dio. ¿Quién te ha dicho que Dios te la dio? ¿Y cuál es tu relación con Dios para que Dios te dé? ¿Cuál es tu fe con Dios para que Dios te la dé? Pero todos decimos, Dios me está bendiciendo. ¿Viste lo que aquel hizo? ¿Cómo lo bendice Dios? ¿Y cómo vive esa persona? ¿Y cuál es la fe de esa persona hacia Dios? Y aquí es donde viene el gran problema, y con esto termino. Dios va a bendecir, hermano, a una persona de fe. Dios no puede bendecir. Lo que le estoy diciendo, se lo digo bajo un pequeño conocimiento, porque no me va a venir yo que el gran estudioso, no. Lo que yo he logrado entender. Una neurona tengo nada más, porque la demás, la cerveza y el cigarro se la terminaron, pero me quedó una por ahí. Lo que he logrado entender es que si Dios bendice a una persona de una fe carnal, a una persona que no camina bajo los designios que Él ha dejado establecidos, esa persona va a creer que la vida que está llevando es la correcta. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Arruinando a esa persona. No puede ser. Porque si yo sigo siendo el que era antes, la forma como yo me conducía con mi vida antes, y no ha existido ni un cambio en mí, algo notable que venga de parte de Dios, y Dios me bendice a mí a pesar de, con la vida que llevaba antes, no es el contexto que Él dice aquí en la Biblia que es. Porque Él lo que está haciendo es mal educándome, mal acostumbrándome. Entonces me hace pensar que la vida pecaminosa que yo llevo es la correcta. ¿Por qué? Porque Dios me está bendiciendo. Y todo lo que está hablando de la fe, y todo lo que está hablando de seguirle a Él como es, y todo lo que habla de los principios que debemos de seguir y ser guiados por Él, donde quedan. Ese es el cuidado que debemos de tener, hermano. Usted tiene que estar consciente de que usted es una persona que tiene una inteligencia natural, Dios se la dio. Usted tiene que ser una persona que tiene que saber que sus estudios, lo que usted se ha esforzado, lo ha llevado a donde usted está hoy. ¿Y por qué no, pues? Y todos esos grandes sabios, científicos, ateos, Dios les ayuda. Dios les dio una inteligencia y ellos la han desarrollado, punto y aparte. Pero ahora viene algo. Y si yo como cristiano, la inteligencia que Dios me ha dado, la he desarrollado y la combino con la inteligencia del Espíritu de Dios, soy un bombazo. Ahí cambian las cosas. Entonces eso me puede llevar a mí a poderme demostrar cuando lo que yo estoy haciendo, lo que he logrado es un éxito mío, así como Caín. Caín llevó ¿qué? Las obras de él, lo que él había esforzado, su verdura, lo que la tierra había producido y lo había producido excelentemente, eso le presentó a Dios. ¿Qué era eso? ¿Bendición de Dios? No. ¿Qué era? Logro de él. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Viene esto de Dios para mi vida o es parte de mi esfuerzo? A eso se le llama éxito o bendición. Y eso es lo que debemos de estar seguros. ¿Por qué? Porque para que Dios me bendiga, yo debo de ir. No es que haya desarrollado toda la fe del mundo, no. Pero Dios ve en mi corazón que estoy tratando, que estoy estudiando por lograr
llegar a lo que Él pretende que yo sea, a lo que Él anhela que yo sea, y que es un hombre de fe. Un hombre como Abraham que le diga: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. No la conozco, es de la fe. Nos vamos a quedar hasta ahí porque si no seguimos y chachamos con el otro culto. Sí, van a decirle, hermano. Así que sigamos, hermano. Les invito para que no nos quedemos con este poquito. Estudiemos, hermano, escudriñemos. Si a usted le ha interesado algo, siga, y que ojalá un día nosotros podamos ser el tabernáculo de Solután como los de Berea. ¿Por qué? Porque escudriñamos lo que nos ha interesado. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese precioso libro, Epístola a los Hebreos.